Uno nunca consigue absolutamente nada en esta vida. Yo creo que había más relaciones interculturales en los tiempos prehistóricos. Mi única inspiración es la música. O sea, uno no necesita algo más que eso. Está en la partitura. Mi teoría es que los medios nunca desaparecen. Cuando surge un medio nuevo, bueno, encuentra su público. La tercera llamada es una especie de sinónimo de varias cosas. Café con Ángel. Después de la novela Soy norestense, con la cual se dio a conocer, se presenta otra vez y para orgullo nuestro en Café con Ángel David Canales Martínez. Esto a propósito de su siguiente novela y con un tema similar, Guerra en Tierra Viva. Y pues vamos a platicar con él justamente sobre este libro. No quiero decir más porque a quien le compete revelar detalles y todo lo demás es precisamente mi amigo David. David, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, David? El gusto es mío, muchísimas gracias. Oye, pues me da mucho gusto volverme a encontrar contigo a propósito de la creación de un libro que no es poca cosa. Sabemos todo lo que batalla el intelectual, el escritor, el ficcionista o historiador, el que sea, para lograr una obra. Y ahora te avientas así, y utilizo este verbo a propósito, a la guerra, te lanzas a la guerra en tierra viva. Así es, a la historia. Pues fíjate, como dices, después de mi primer libro, en donde fue un libro anecdotario, basándome en la historia de mi abuelo del siglo pasado, con el objetivo de pintar al norestense del siglo pasado, ese norestense que nos dio todas las características que nosotros creemos que todavía tenemos. Por fortuna, sí. Me di a la tarea de irnos más hondo, más atrás. Hay muy poco explicado, muy poco se habla sobre los orígenes del noreste mexicano. Y pues empezamos a trabajar con ello y ahí fui armando una novela. Ahora esta es una novela histórica sobre un español que se deja venir de allá de España hacia el noreste para encargarse de unas minas de los incipientes pueblos de acá. Entonces creo que está muy interesante y pues mi idea es aprovechar tu invitación para invitarlos a que la lean. Entre las novedades, uno pensaría que este español llega por la vía normal, bueno, por donde llegaron otros, Veracruz, hacia el México, hacia el centro, el altiplano, y luego ya de ahí para arriba, ¿verdad? Y sin embargo acá resulta que nos muestras otro camino. Sí, mira, pues en aquel entonces los españoles de la capital siguió se me va el nombre de lo que es Guadalajara con Nueva Galicia. Nueva Galicia. Sí. Y de Nueva Galicia empezaron a subirse más y llegaron a lo que ahora es Zacatecas y encontraron plata. Entonces eso se hizo ahí un boom en donde venían los españoles precisamente por el Camino de la Plata, que es la Ciudad de México a Zacatecas, de allá a Mazapil, de Mazapil a Durango, y toda esa zona empezaba a efervecer. Hay que recordar que antes de los españoles, los aztecas no llegaban hacia el norte ni a Querétaro. Toda esa parte, esa zona noreste, porque el flujo de gente era por el noroeste, desde la teoría ya del estrecho de Bering, que bajaban todo eso fue una corriente de gente que bajaba por el noroeste. En el noreste aquí nos quedamos entrampados, una bola de tribus que todo el mundo para no batallar dijeron pues eran los chichimecas. Pero nada más en la parte de lo que es Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, uno de los primeros censos que se hicieron en 1630 por ahí, hablaba de más de 200 tribus diferentes, que son pequeñas comunidades que iban viviendo alrededor de lo que le daba su sustento, como es el venado, es la nuez, que teníamos ahí, nuez criolla, algunas raíces, los que comían pescado, bueno, tortuga, en fin, pues todo lo que pudieran. Y esa zona, a la hora que empezó el español a subir por Zacatecas, llegó hasta el Saltillo, y del Saltillo siguió buscando ahí minas, pero pues, al no encontrarse minas
suficientemente valiosas, pues fue una zona de mucho batallar. Entonces, indios diseminados, españoles que no encontraban minas suficientemente ricas, y además pues la naturaleza que como ustedes saben no nos ayuda mucho. Entonces todo eso, ahí yo me posiciono en una parte en donde creo ya pasaron todos los aventureros, aquellos de Alberto del Canto, Luis Carvajal y de la Cueva, Diego de Montemayor, Gaspar Castaño, y se quedó la zona medio pobladona tratando de ver qué se hacía, y en eso nos llega un gobernador que hereda la capitulación de Luis Carvajal y de la Cueva, gracias a su papá, que era un rico minero de Zacatecas, muy rico minero de Zacatecas, y viene entonces Martín de Zavala a hacerse cargo del reino, que el nuevo Reino de León, como hemos platicado, incluye parte de Texas, de Durango, de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y toda esa zona, pues con todos sus devenires, mi idea es, con la ayuda de mis personajes, pues plasmar un poquito ahí cómo posiblemente era la vida en ese entonces. ¿Cómo era la vida en ese entonces? Ya te pido por favor que lo vayas pensando tú lo tienes pero muy entero en tu mente y más entero en tu libro, nos lo empiezas a decir luego de una pausa, ¿te parece? Muchas gracias. Pausa y continuamos. Pues sigámosle porque me dejaste a mí emocionado, mi querido David. ¿Cómo eran? Pues como te decía un poquito, las tribus eran muy pequeñas, hablamos de tribus de 20, 25 gentes a lo más. En esta parte todavía no habían pasado mucho a lo que es la siembra. O sea, no tenían agricultura la mayoría de los pueblitos. O sea, sí hay algunos pláticas y vestigios de que por ahí había algo de frijol, algo de maíz, algo de chile, pero muy poco, igual con los animales. Entonces, más bien era una gente nómada. Nómadas, claro. O lo que decimos nosotros, seminómadas, porque había ciertas zonas en donde ellos frecuentaban los charquitos de agua y todo eso. Por eso es muy curioso cuando ahora el español les llama indios rebeldes. Y yo me imagino, por ejemplo, que vino Diego de Montemayor y vio los ojos de agua de Santa Lucía y dijo, pues de aquí mero, aquí soy. Sí. ¿Y qué quería que el indio dijera? Bueno, pues ni modo, ahora es tuyo, ya me voy, ¿verdad? Pues no. Y el rebelde terminó siendo el dueño del agua. Pues sí. Entonces, eso lo hace, como digo, en unas características muy distintas al resto del país. Y eso también me ayuda a mí para entender y tratar de explicar por qué nosotros somos norestenses y por qué es diferente a como era allá. Inclusive el mismo español. Si el español que venía por riqueza, porque hay muchas historias de gente de la península que se embarcaba buscando oro y plata, ellos era por fortuna. Digo, hay muchas historias románticas de aquellos que querían hacer y hacer, y una de esas historias románticas es la de mi personaje en particular, pero él por eso sí se queda aquí, porque... Pónmele nombre, por favor. Pánfilo Enríquez de Solís. Él sí se queda aquí porque él no venía precisamente buscando fortuna, sino más bien venía con una idea de hacer
pueblos de paz, pueblos iguales, porque también en Europa pues ya estaban hartos de muchas de las cosas como se hacían con las jerarquías que se manejaban. Claro. Entonces eso lo aprovecho y lo tengo ahí en un hilo durante la novela. Pero sí, pues te digo, los pueblos, bueno, qué mejor historia que el gobernador Martín de Zavala, te comento que llegó muy joven, debe haber tenido unos 24, 25 años, duró 29 años como gobernador hasta que se murió, hasta su muerte. Y después de ser hijo de un rico minero, cuando muere aquí en el noreste, muere pobre. ¿No? Él dedicó toda su vida y toda la fortuna de su familia para tratar de que los pueblos norestenses se establecieran y se mantuvieran. No sé si le estés sacando la vuelta, que estoy seguro que no, pero si me fío del título, la primera palabra del título es guerra. Y luego dos términos que son importantes: tierra, que es obvio, y viva. Y esto habla así de abrir cosas por el lado de la violencia. Sí, bueno, más que por el lado de la... Digo, sí, esta zona se le conoció desde el centro de la Nueva España, se le conoció como tierra de guerra viva. Es decir, que no terminaba porque los pueblos pudieran estar en paz, siempre estaban en la zozobra. De hecho, hay historias de gente que, por ejemplo, viajaba de la ciudad de Monterrey, que ya estaba establecida, viajaba hacia Cerralbo y hacía testamento. Y luego de ahí viene también que tenía que haberse puesto de acuerdo con los vecinos, decir, pues ahí te encargo. Claro. Y eso los hizo también ser más solidarios, pensar más el uno en el otro y cómo hacer fuerte, sin pensar en que, no, pues de allá del centro nos van a ayudar, va a venir el rey y nos va a poner no sé qué cosas, y el virrey tal. Ellos estaban acá solos y con lo que tenían había que trabajar. Y entonces los hizo muy prácticos, los hizo muy dependientes unos de los otros y los hizo pensar en el día de hoy, a ver cómo se sale. Y lo de guerra, o sea, como te digo, la zona se le llamaba tierra de guerra viva, y yo quisimos hacer un juego ahí de palabras con esto, no tanto pensando en una lucha frontal de armas contra armas de uno con otro, sino más bien es una guerra de cultura, una guerra de sobrevivencia, una guerra de ideales, una guerra de religión también, porque aquí platico mucho. Nosotros en esta zona fuimos evangelizados por la orden franciscana. Hay zonas, si nos ha tocado viajar un poquito, allá por ejemplo en Oaxaca era zona por los dominicos. Y los dominicos tienen sus palacios y sus catedrales y todo lo demás. Otra zona que vienen con los jesuitas, que los jesuitas tienen sus sistemas sociales en donde ayudaban con financiamiento a los agricultores y demás. Y acá nosotros nos tocaron, por suerte, los franciscanos, que igualmente los franciscanos tienen su voto de pobreza, sí. Y su voto de obediencia. Entonces son gente que luego se adaptaron al indio, a vivir como el indio y a ayudarlos al indio a irlos educando poco a poco en unas misiones que les llamaban. Entonces algunos de nuestros pueblos realmente en principio fueron misiones, como Agualeguas. El mismo Saltillo tenía su colonia Claro. de indígenas que fue creciendo también y luego ya pues hizo parte de la ciudad. Pero esa también, el franciscano está muy metido en mi libro porque tiene mucho que ver esa manera de ver del franciscano al indio y cómo tratar con el español. Y también hay una guerra ahí de que si los debemos de tratar como hermanos o los debemos de tratar como qué. Y bueno, ahí hay todo un tema. Ahí viene el Papa Francisco todavía a tratar de poner algo de remedio en el asunto. Pero bueno, pausa y continuamos.
David, puntos importantes, todos lo son, pero vamos tratando de sintetizar algo como para que nuestros televidentes se interesen por leer el libro. Destácame así los puntos de interés. Bueno, lo atractivo del libro para mí es que es la forma novelada que hicimos en el libro, porque yo soy muy apasionado de la historia y al principio me fui por la historia y los puntos de la historia y gracias a Dios pues me ayudó. Tengo mucha gente que me ayuda, editores sobre todo, historiadores, y me ayudaron a formar una novela. Eso hace que la historia sea atractiva y vaya fluyendo y que la gente que lo va leyendo pueda ir entendiendo un poquito de esos orígenes que decimos que son cuando los pueblos empezaban a florecer, ¿no? Y ahí convergen cuatro fuerzas que yo creo que son muy importantes. Ahorita hablamos del español, el español que venía respaldado por la fuerza, por haber conquistado a los indígenas más fuertes de Mesoamérica, que venía con la intención de dominar, de establecer su sistema. Nunca fue una idea de decir, bueno, pues vamos aquí a ver cómo compaginamos, y tú haces esto y yo lo otro, sino ellos era venir. Entre ellos sí había algunos españoles idealistas y entre esos mi personaje. Y luego platicábamos de la fuerza de la religión, en donde venía el franciscano, el modelo franciscano de humildad, de pobreza, de todo, como si fuera un hermano mayor de los indios y que los trataba así. Y por otro lado, teníamos dos tipos de indios. El indio rebelde, que nunca se dejó, que él quería seguir siendo como él era y que no le parecía que le vinieran a invadir sus tierras, y que además no las invadieron tan de paz. Y por otro lado está el indio que sí se dejó dominar, un indio menos belicoso, y entre ellos están grupos de tlaxcaltecas que se trajeron del centro para convivir con los indios pacíficos, vamos a decirlo así. Y entonces todo eso se combina, y además lo alejado del centro se combina para que aquí pues estuvieran tratando de poner de acuerdo en establecer el nuevo Reino de León. Se puede decir que es una visión sintética de lo que es las raíces de nuestra civilización norestense, así es. Que no es poca cosa, pues te llevo investigación, te llevo todo, y de veras que en cuanto a lo novelado no hay que menospreciarlo, y tampoco significa un rebajar los niveles históricos. La verdad ahí está bien contada, bien investigada, pero sí que se lee, y la verdad es un libro, yo a mí me tocó presentarlo, sí, y sacar episodios donde uno se queda así con que, ¿y qué sucedió de aquí? Que no quisiera uno irse a la cama no haciendo, ahora lo termino porque lo termino. Ese es un mérito tuyo como narrador. Te quiero agradecer, y te quiero agradecer también tu tiempo. Ya nos diste la presentación de Guerra en Tierra Viva. Pues quiero agradecerte públicamente de que hicimos la presentación de Soy Norestense hace 3 años, si no es que más. Fíjate, y ahí prometí yo que iba a seguir escribiendo y que iba a pedir que presentáramos mis próximos libros ahí. Ya estamos aquí con el segundo, y ahorita estoy trabajando en un tercero que también te voy a molestar. Renueva tu promesa, ahí. Por favor, renueva tus promesas, claro. Aquí lo vamos a presentar también. Que sea se llama, ahí en la presentación del Soy Norestense dijimos el nombre de este segundo libro, y aquí el nombre del tercero se llama De estas tierras. Se va a llamar. También. Bueno, ya nos estás dando las primicias y al mismo tiempo te estás obligando a cumplirlas. Sí, en Café con Ángel o se cumple o se cumple. Con mucho gusto. Y tú eres un ejemplo de eso. Así que un honor de veras, mi muchísimas querido David, gracias. tenerte aquí. Felicidades por lo que estás haciendo en y apoyo a nuestra cultura, en conocimiento de nuestra cultura y en amarnos para conocernos. Con mucho gusto, sí, a leer, hay que estar leyendo. A leer, que se ocupa. Se ocupa. Bueno, pues muchas gracias de veras. Y gracias. Principalmente muchas gracias a ustedes, estimados televidentes. De veras, acérquense a Guerra en Tierra Viva. Es una garantía.
de veras, así nada más, una garantía de lectura, de historia, de verdad, de pasado, de memoria, de todo lo que bueno que puede ser un libro. Hasta la próxima.